La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor porque nos permite estar aquí esta mañana. Gracias a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Dicen que los recién casados, cada mañana decimos, ¿cómo amaneciste? Y cuando pasan algunos años, dicen, ¿cómo amaneciste? No sé si sea una verdad, pero que nuestro Dios nos ayude para que nuestra pregunta siempre sea con interés y no con sorpresa, sino darle gracias a Dios que amanecemos bien y que seguimos aquí con vida para gloria de nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la reflexión y les invito a que inclinen su rostro y supliquemos a nuestro Dios su dirección y también que Él ennoblezca nuestros corazones. Santísimo Padre, en el nombre de Jesucristo, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicar que tú nos dirijas en la reflexión de esta mañana, que ennoblezcas nuestros corazones y que tu Santo Espíritu realice una obra milagrosa en nosotros. Aquí estamos, Señor Dios, anhelantes de hacer tu voluntad, porque deseamos obedecerte y porque confiamos en que tú puedes transformar nuestra vida, que nada hay imposible para ti. Señor Dios, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre sublime de Cristo Jesús. Amén. Entre todas las parábolas que el Señor mencionó, una de ellas, el Señor Jesucristo dice que el sembrador salió a sembrar y que arrojó la semilla. Y aquella semilla que Él arrojó, parte de esa semilla cayó junto al camino, donde la tierra estaba dura por el pisar constante de humanos y animales. Y entonces la semilla, como quedó allí expuesta, vinieron las aves y se la comieron y se perdió esa semilla. Otra parte de la semilla dice que cayó en una tierra donde había muchas espinas. Y las espinas crecieron más pronto que la simiente buena, y entonces ahogaron a la simiente buena y tampoco la dejaron crecer para alcanzar una estatura donde pudiera dar fruto. Y otra parte cayó en una tierra donde era solamente una capa muy delgada de tierra y después era piedra. La semilla nació pronto, pero también pronto se secó. Salió el sol y se secó y se perdió. Pero una parte de esa semilla que fue sembrada, el Señor relata que cayó en buena tierra y dio fruto y se multiplicó al 100%. Al 60%, al 30%, y hubo buenos resultados. Generalmente, hermanos, cuando nosotros escuchamos esa parábola o la relatamos, pensamos que se refiere a las personas que son nuevos creyentes, a los recién convertidos.
Y quizá alguna vez también les hemos relatado esa parábola. Pero la verdad es que esa parábola, hermanos, es para todos, no solo para los nuevos creyentes, es para todos los que escuchamos la palabra de Dios. Siempre que escuchamos palabra de Dios, nosotros decidimos qué tierra vamos a hacer. ¿Quiénes se acuerdan de cuál fue el tema del sábado anterior? Lo que el sábado anterior les predicaron, ¿cuántos se acuerdan? ¿Y cuántos quizá digan, ¿qué hubo predicación hace 8 días? Y no me acuerdo, sí vine, sí puse atención, sí me gustó, pero ya no me acuerdo. Cayó en tierra dura y vinieron las aves y se la comieron. Si como resultado del sermón de hace 8 días hubo un cambio en tu vida, entonces cayó en buena tierra. Y no te será dificultoso recordar, porque tú dirás, gracias al sermón del sábado anterior, yo estoy comenzando a actuar de esta nueva manera. Yo pensaba esto, pero ahora pienso algo distinto. Yo hacía esto, pero ahora he comenzado a dejar de hacerlo. Cuando esto pase en nuestra vida, no se nos va a olvidar, porque esa palabra entonces fructificó en nosotros. Pero si no nos acordamos, las aves vinieron y se la comieron. Es posible que no haya sido un total olvido, sino, como el Señor dice, quizá ustedes escucharon la palabra y se emocionaron y sí hubo un cambio en sus vidas, pero de pronto vinieron las dificultades y todo eso se acabó. El fervor que sentíamos se perdió, porque salió el sol de las aflicciones, el sol de la tristeza, y hace infructuosa la palabra. Mis hermanos, yo espero que todo lo que estamos reflexionando, ustedes procuren que caiga en buena tierra. Que si hay algo que cambiar, comiencen a cambiarlo en el nombre de Dios, hermanos. No lo posterguen, tomen la decisión. Voy a ser una nueva persona. Si hay algo que dejar, hay que dejarlo. Es tiempo de que permitamos que esa palabra de Dios obre en nuestros corazones. El día de ayer establecimos algunos principios que no debemos olvidar. Y vimos en la Escritura que para Dios nada es difícil, y que sin importar la condición en que nos encontremos, Dios amorosamente no nos va a rechazar. Lo maravilloso de Dios es que cuando nosotros fallamos, no nos toma como un papel y nos hace una bolita y nos arroja al cesto de la basura, pensando, ya no me sirves. Dios es tan amoroso, hermanos, que aun cuando nosotros le fallamos, Él insiste. Dios le dio a Jonás una comisión. Y Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y proclámales que se arrepientan, porque si no lo hacen, yo los voy a destruir. Nínive, de la tierra de Palestina donde Jonás estaba,
quedaba al oriente. Pero Jonás se fue totalmente opuesto hacia el occidente y abordó un barco que iba hacia el occidente, en total oposición a la indicación de Dios. Dios pudo haber dicho: Jonás me defraudó, yo creí que él me iba a obedecer, pero mira, está haciendo todo lo opuesto a lo que yo le dije. Ya no me sirvo, voy a buscar a otro profeta. Pudo haberlo hecho así nuestro Dios, pero todos recordamos lo que Dios hizo. Y cuando Jonás estaba muy tranquilo allí en su viaje en el barco, Dios comenzó a actuar y sobrevino una tormenta, de tal forma que todos los marineros que eran experimentados, era pues su actividad, cuando vieron esa tormenta estaban espantados, nunca habían visto una tormenta tan fuerte. Todos estaban haciendo algo por mantener a flote el barco. ¿Y recuerdan qué estaba haciendo Jonás? Estaba dormido. Allá alguien dice que era miembro de la iglesia de Dios. Allí dormido. Todos trabajando, todos haciendo algo, pero él dormido. Y cuando alguien lo ve, le dice: ¿qué haces aquí? Todos estamos manteniendo el barco a flote, tirando cosas, haciendo algo. ¿Y cómo puedes tú en medio de esta situación sentirte tan en paz? ¿Quién eres? Y muy dignamente Jonás dice: pues yo soy un hijo de Dios y sirvo al Dios Altísimo. Qué mentiroso, ¿no? ¿Cómo dice que sirve al Dios Altísimo si está desobedeciéndole? En fin, nuestro Dios hace que finalmente él pase por una experiencia muy desagradable, pero todo con el propósito de volverse a Dios. Aún después de esa experiencia, y quizá todavía de mala gana, Jonás va a Nínive y comienza a predicar. Jonás sabe del amor y la misericordia de Dios, y por eso no quiere ir a Nínive. Porque Jonás quiere que Dios destruya a los ninivitas, no que los perdone. Él quiere que los destruya. Y él piensa: si yo les predico, se van a arrepentir y Dios no los va a destruir, los va a perdonar, porque Dios es bueno. Y Dios hace que Jonás tenga una experiencia en la que nuestro Señor le manifiesta su carácter. Después de haber predicado, Jonás se sienta esperando que Dios los castigue. El sol está intenso y entonces nace una planta con hojas muy grandes que le dan sombra a Jonás. Y él está pues más tranquilo porque está bajo la sombra de esa planta. Pero de pronto un gusano comienza a comer las hojas de esa planta hasta que acaba con ellas y se seca y se enoja. Y Dios, hermanos, es tan paciente que allí está Dios consintiendo el enojo de Jonás y su desobediencia. Y se acerca al Señor y le dice: ¿estás enojado, Jonás? Estoy enojado hasta la muerte, deseo morirme mejor. ¿Tan enojado estás? Sí. ¿Por qué te enojas? Porque en un momento esa planta creció y en un momento se secó. Eso te irrita.
¿Qué crees que siento yo por esta gente a la que yo he creado, la he cuidado durante años? Y ahora te envío para que ellos vivan. Y tú no haces nada para que vivan. Sientes compasión por esta planta y no sientes compasión por estos seres humanos. Maravillosamente Dios insiste, hermanos, en lugar de deshacerse de Jonás, Dios lo busca. Dios hace lo mismo con nosotros. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos defraudado al Señor. Hemos hecho lo contrario a lo que Él nos pide. Y nuestro Dios, en lugar de rechazarnos, ha tenido compasión. Aquí estamos esta mañana. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Nos conoce perfectamente. Y Dios no nos cambia. Dios insiste. Porque la misericordia de Dios es para siempre. La gracia de Dios no tiene medida. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Nos da lo que no merecemos. Y misericordia es que sí nos da, y nos da lo que no merecemos. Bendito sea Dios, porque nos trata con su gracia y nos da lo que no merecemos, y no nos da lo que realmente merecemos, mostrándonos su misericordia. La misericordia hace que Dios no nos pague conforme a nuestras obras. Mis hermanos, hombres y mujeres, esposos y esposas, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y por haber creído en Jesucristo, nos hemos convertido en el templo de Dios. Dios nos ha dado esa bendición. Y hay algo que nosotros nunca debemos olvidar. El apóstol Pablo dice: ustedes son el templo de Dios. Y si alguno violare el templo de Dios, ¿qué pasará? Dios destruirá a tal persona. Tu esposa es el templo de Dios, tu esposo es el templo de Dios, tus hijos son el templo de Dios. Y si tú haces algo que nos lastime, Dios va a responder. Si hasta ahora Dios no nos ha pagado conforme a nuestras malas obras, es por su misericordia, que no nos da lo que merecemos. Dice el profeta: es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Dios pacientemente está aguardando. Y nosotros no debemos desaprovechar, hermanos, esa misericordia de Dios. Dios es un Señor clemente y compasivo. Voy a comenzar a leer desde la parte final de la hoja 3, ahí de sus escritos, por favor, vayan allí, página 3, el último párrafo. El Señor es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Rápidamente Moisés se postró en tierra y lo adoró. Este párrafo son los textos de Éxodo capítulo 34, 6 al 8, donde cuando Moisés ve una figura que él le identifica como la representación de Dios, porque él le dice: Señor, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice: no podrás ver mi rostro y vivir. Y entonces pasa un ser del que Moisés solamente ve sus espaldas. Y cuando él siente esa presencia, es que él dice esas palabras que acabamos de leer: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, y mantiene su amor por mucho tiempo, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No debemos pasar por alto, hermanos, esa acción de Dios. Las malas obras que hemos hecho, Dios las ha pasado por alto, como si nunca lo hubiéramos hecho. Pero también Moisés dice: y no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres. Y castiga la maldad sobre los hijos y los hijos de los hijos. No quiere decir esto, hermanos, que lo que un padre hizo, Dios se lo cobra al hijo, no. Él inclusive aclara eso, porque hay quienes comienzan a pensar, y todavía aún en la actualidad, no sé si ustedes hayan escuchado, que algunos piensan que me está yendo mal porque mis padres se portaron mal y Dios en consecuencia a mí me está castigando. Hay quienes incluso se bautizan por sus antepasados, hay quienes hacen oraciones por sus antepasados, piden perdón por sus antepasados, porque les hacen creer que no les está yendo bien por lo que sus padres hicieron. Esa interpretación no es nueva. Los israelitas también en algún tiempo así creyeron, y Dios dice no. Y en el libro de Eclesiastés dice: no pagará el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Cada uno pagará por su propia culpa. El padre no morderá un limón y el hijo hará los gestos así por lo ácido. No, el que muerde el limón es el que hace esos gestos por la acidez. Dios les pone ese ejemplo para hacerles ver que cada uno vamos a pagar por nuestras propias responsabilidades. Lo que Moisés aquí está diciendo es que Dios no tiene limitado su poder. Dios puede castigar a los padres y a los hijos y a los nietos, a todas las generaciones, si se apartan de Él. Dios va a castigar. Y mis hermanos, aunque algunos en la actualidad no gustan de hablar de Dios de esa manera, ese es Dios. Dios no es solamente todo bondad, todo amor. Dios también es fuego consumidor. Y ninguno de nosotros debe menospreciar a Dios. Y cada día, hermanos, sentir temor de Dios, temor reverencial, más cuando no estemos haciendo su voluntad. Si Dios ha detenido el castigo, démosle gracias.
y pidámosle que nos ayude a ser cada día mejores delante de Él. Punto número 5. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Solo realizo actividades religiosas y de caridad o mi corazón le pertenece a Dios? ¿Qué opinarían ustedes, hermanos, de una esposa que le dice a su esposo: mira, yo te prometo servirte a la hora que me lo pidas, te haré la comida, mantendré la casa en orden, lavaré y plancharé tu ropa, iré a hacer los pagos que me digas, compartiré mi salario contigo, estaré contigo cuando me lo pidas, pero debes saber que mi corazón le pertenece a otro hombre? ¿Qué pensarían de una esposa así? ¿Quién querría tener a una esposa así? Que le diga: yo estoy a tu servicio, todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer, pero mi corazón no te pertenece a ti. Yo amo a otro hombre. ¿Vivirían con una mujer así? Les va a dar todo lo que pidan. Yo creo que usted diría: no me importa, pues no quiero tener a una esposa así. Y sin embargo, hermanos, algunas veces nosotros así procedemos con el Señor. ¿A quienes son muy serviciales en la iglesia? Colaboran y dan lo que el Señor pide para su pueblo. Están dispuestos a trabajar por Él, pero su corazón no le pertenece a Dios. Su corazón está aquí en lo terrenal, en el placer, en las riquezas. Su corazón no está pensando en servir a Dios, sino en otras cosas. La iglesia en Éfeso, según relata Apocalipsis 2, del 2 al 5, era una iglesia trabajadora. No soportaba a los malos, era una iglesia llena de conocimiento, podía identificar a los falsos apóstoles, pero Dios no era lo principal en sus vidas, no era lo que más amaban. Su corazón no le pertenecía a Dios. ¿Recuerdan el mensaje a la iglesia en Éfeso? Dios les recrimina que han dejado su primer amor. Y el primer amor no se refiere, hermanos, al tiempo, sino se refiere a la importancia. Algunos piensan que se refiere al tiempo y que cuando eran nuevos creyentes eso era su primer amor, pero que conforme pasa el tiempo se va perdiendo ese entusiasmo, esa disposición de servicio. Y algunos creen que ese es el primer amor, cuando ya no se sirve con el mismo deseo, con el mismo entusiasmo. Algunos dicen: es que perdió su primer amor. Pero es primer, no en orden de tiempo, sino de importancia. ¿Qué es lo que nosotros más amamos? ¿Quién está en primer lugar de nuestra atención y de nuestro amor? El Señor Jesucristo alguna vez dijo a quienes lo seguían: si ustedes no me aman más que padre, madre, esposo, esposa e hijos, no pueden ser mis discípulos. El Señor estaba diciendo: yo debo ser lo primero en tu vida. Ese es el primer amor en cuestión de importancia. Cristo es lo primero y Él espera que nosotros así lo reconozcamos.
Aunque parece egoísmo, no lo es, hermanos. Porque miren, si lo que yo más amo es mi esposa, un día la puedo perder. Y si es lo que más amo, yo me sentiré totalmente acabado. Porque lo que más amaba, lo perdí. Si lo que más amo es mi dinero, es mis bienes y los pierdo, estaré acabado. Pero si lo que más amo es a Cristo, puedo perder todo, pero aún me queda lo que más amo. Por eso el Señor dijo que yo sea lo que más amas, porque yo nunca te voy a faltar. Tú nunca me vas a perder. Y por eso el Señor nos pide que Él sea lo primero en todo. La iglesia en Éfeso no es que hubieran perdido el entusiasmo, no. El Señor dice: yo sé tu trabajo, yo sé tus obras. Entonces no eran perezosos, no eran indiferentes. Ellos eran muy trabajadores, ellos conocían mucho de la palabra. El Señor dice: yo sé que tú puedes identificar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Conocían de la palabra, servían noche y día sin cansancio, pero no tenían a Cristo como el número uno. Has perdido tu primer amor. Lo que Jesucristo está pidiendo no es que todo el tiempo estemos ocupados en actividades religiosas, sino que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Si Cristo es lo primero en nuestra vida, entonces siempre que nosotros hagamos algo, nos vamos a preguntar: ¿cómo espera Cristo que yo haga esto? Me interesa hacer las cosas como Cristo Jesús quiere, porque quiero agradarlo a Él. Uno de los errores, hermanos, que algunas veces como creyentes cometemos es amar más a nuestra esposa o a nuestro esposo que al mismo Señor. Porque creemos que si yo complazco a mi esposa, entonces no voy a tener problemas con ella. Y entonces comienzo a acceder a todo lo que ella me pide para no tener dificultades. Pero esto es un engaño. Porque aunque yo complazca, la verdad es que nunca vamos a satisfacer a alguna persona. Y entonces siempre va a haber dificultades. O a la inversa, que alguien quiera complacer a su esposo para tener el amor de él y no perderlo. Si nosotros amamos a Cristo Jesús por sobre todo, y repito, no se trata, hermanos, de una renuncia o de un abandono. Una de las personas a las que mi hijo está evangelizando es su vecino, y entonces mi hijo finalmente le invitó a que se congregara. Mi hijo vive un poco retirado de donde él es pastor, así que su vecino pues también le queda retirado el templo. Y el vecino dijo: sí, voy contigo, pero tú me llevas. Sí, yo te llevo. Entonces fue por él. El vecino se sintió muy contento. Me dijo: me gusta la iglesia, pero sabes que a mi esposa no le gusta. Cuando le dije que iba a ir contigo, ella se enojó, porque ella es una mujer que cada fin de semana está en una fiesta, y en unos 15 años, en una boda, en un bautizo. Todos los fines de semana quiere andar en fiestas. Y cada vez que se va a una fiesta, pues hay que estrenar vestido. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, en lugar de ir a una fiesta, ella no quiere.
Y ella se enoja. Pero yo no sé cómo voy a hacerlo. Me gusta la iglesia y voy a seguir viniendo. Y recientemente le dijo, Abiram, así se llama mi hijo, ¿sabes que la única manera de que yo sea cristiano es que me divorcie? Porque mi esposa no quiere nada con Dios. Dios no está pidiendo eso. Inclusive cuando el Señor dijo, si no me amas más, si no aborreces, hay otra parte que así dice, quieres venir en pos de mí, tienes que aborrecer. Pero en la Biblia, aborrecer no significa despreciar, dejar, no. Sino aborrecer es poner en segundo lugar. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Realmente Dios no dio a Esaú. Dios bendijo también a Esaú. Los bendijo de tal manera que hoy los descendientes de Esaú, que es el pueblo árabe, son gente muy poderosa. Aún económicamente los árabes son muy ricos, tienen mucho poder. Entonces Dios no los despreció, pero sí mostró predilección por Jacob. Cuando nuestro Dios nos pide que aborrezcamos padre, madre, hijos, esposa o esposo, no quiere decir que nos apartemos de ellos, sino que Dios sea lo primero. Lo primero. Y en ocasiones, para agradar a Dios, hermanos, nosotros tenemos que ceder a algunas cosas para agradar a Dios. Hace algunos años, siendo pastor, había una hermana que asistía sola al culto con sus hijos pequeños. Y su esposo no quería nada con el evangelio. Entonces un sábado la hermana me dijo, hermano, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, sí, hermana. Me dice, tuve una discusión con mi esposo, porque yo venía a la iglesia a escondidas. Él no sabía, él se iba a trabajar y enseguida yo me salía con mis hijos para venirme al culto. Y regresábamos antes de que él llegara. Pero una ocasión comiendo, uno de mis hijos dijo, oye, ¿sabes que la hermana fulana me dijo esto? Y mi esposo dijo, ¿quién? Y yo le dije a mi hijo, cállate. Y mi esposo me dijo, no, a ver, ¿quién dijiste que dijo eso? Y dijo, la hermana. ¿Qué hermana? ¿La hermana de quién? No, pero la hermana de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Dice, entonces se dio cuenta que veníamos a la iglesia. Y él me dijo, no vas a ir más a esa iglesia. Tú me conociste siendo católico, te casaste conmigo en la iglesia católica y aquí vamos a seguir. Así que no quiero saber más que van a esa iglesia. Y la hermana dijo, no, pues tú no me vas a quitar la fe. Pues elige, le dijo él, o tu iglesia o yo. Pues mi iglesia, dijo él. Ah, bueno. Entonces la hermana me platica eso, dice, hermano, y yo le dije que prefiero mi iglesia. Y me dijo él, pues nos divorciamos. Pues nos divorciamos. Y vamos a repartir las propiedades y los autos. Y entonces le dije, hermana, no hizo bien. ¿Cómo que no hice bien, hermano? Si elegía a la iglesia, yo estoy dispuesta a perderlo a él por la iglesia. Le dije, hermana, en todo este tiempo que usted ha venido, ¿ha aprendido a orar? Sí, hermano. ¿Su esposo le impide orar? No, pues siga orando. ¿Le impide que lea la Biblia? No, lea la Biblia. Cuando usted se porta bien con su esposo, él dice, oye, no te portes tan bien, no me gusta que me trates bien. ¿Le dice eso a su esposo? No, claro que no.
Bueno, pues sígalo tratando bien. Muéstrese cada día mejor como Dios quiere. Entonces, no se separe. Venza con el bien el mal. Y me dijo, hermano, yo creí que usted me iba a felicitar, que elegía a la iglesia en lugar de a él. No, hermano. El apóstol Pedro dice, las mujeres que tengan un esposo infiel, conviértanlo sin palabras, sino con tu conducta, con tu carácter noble y apacible, conviértelo. Entonces Dios no está a favor de que nos separemos, de que cuando las cosas parezcan ponerse más difíciles optemos por la separación. Dios es cuando nos pide que demos más muestra de que somos sus hijos. Las cosas se ponen difíciles y es cuando tenemos que amar por gracia, como Cristo nos ama, como Él nos pide que nosotros amemos. La hermana no estaba muy convencida y me dijo, es que Él me prohibió venir. Ya no venga, hermana, quédese en su casa. Dejo de venir al culto, deje de venir al culto. Usted ya aprendió a vivir en santidad, vive en santidad. Trate a su esposo como Dios le pide en la palabra. El hermano me dijo, ay hermano, no lo entiendo, pero si usted dice que eso haga, pero voy a hacer. La hermana dejó de venir como un mes y de pronto un sábado la volví a ver. Y cuando el culto terminó y la iba a saludar, me dice, no me vaya a regañar, hermano. Mi esposo me permitió venir. No me vine a escondidas. Dice, mire, él se levantó y dijo, lleva el carro al servicio y después se van a donde iban. Pues a donde yo iba era a la iglesia, hermano. Entonces por eso estoy aquí. Así me dijo, después se van a donde iban. Y la hermana siguió yendo. Después su esposo comenzaba a ir por ellos, pero se quedaba fuera del templo, en el auto, no bajaba. Y un día fui a saludarlo y le dije que me daba gusto conocerlo, en fin. Y así poco a poco, hermanos, ya después un día se animó, se bajó y entró así al final del culto, ahí de pie hasta atrás, escuchando. Hermanos, finalmente Dios convirtió a ese hombre y se bautizó. Entonces, no se rindan, no se divorcien. Amar a Dios más que a esposo o esposa es hacer lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide tolerar. Qué difícil es tolerar. Qué difícil es soportar. Porque a los de nuevas generaciones, sus padres los criaron complaciéndoles todo. No les enseñaron la realidad de la vida, que en la vida se sufre, que en la vida no tenemos todo. Y muchos padres de manera equivocada pensaron, yo sufrí mucho y no quiero que mis hijos sufran. Atención, mis hermanos, mucha gente que se viene a vivir a este país, eso es lo que piensa. Me vine aquí porque no quiero que mis hijos sufran. No quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y yo les voy a dar a mis hijos todo. Y por eso trabajo. Cuidado, hermanos, porque el maligno les puede tender una trampa. Dejen que sus hijos sufran. No los hagan sufrir ustedes deliberadamente, pero permítanles que sufran. Dios puede quitarnos todo el sufrimiento, pero no lo hace.
porque no quiere malacostumbrarnos ni maleducarnos. Es más, algunas veces Dios envía el sufrimiento, y eso nos puede parecer extraño, porque muchos hablan de un Dios que solamente vive para darnos lo mejor y evitarnos el sufrimiento. No, Dios algunas veces nos hace sufrir, porque solo en el dolor nosotros recapacitamos. Porque algunas veces solo en el dolor, hermanos, nosotros valoramos las cosas y aprendemos a humillarnos. Aprendemos a doblar las rodillas y a pedirle al Señor perdón y ayuda. Solo el dolor. Entonces, cuando Dios ve que el dolor va a traer un beneficio a nosotros, Dios va a dejar el dolor. Pero nosotros, en ese afán de no querer que nuestros hijos y los demás sufran, siempre le pedimos a Dios. Miren, cuando alguien está enfermo, ¿qué le piden ustedes a Dios? Alguno ha orado: Dios, que siga enfermo hasta que él se arrepienta y se convierta a ti. ¿Alguien ha pedido así? Y sin embargo puede ser que sea lo que Dios quiere hacer. Y tendríamos que decir: Dios, mi esposa, mi esposo han sido tan rebeldes a ti, Señor, que ahora que está enfermo, déjalo que siga enfermo. No le quites la vida, trátalo con misericordia, pero quebranta su soberbia hasta que él se arrepienta. La palabra dice que Dios habla por dos formas, algunas veces por sueños y otra cuando el hombre está enfermo, que lo hace postrarse en su cama por dolor. Y dice: si hubiera un varón elocuente que le hablara y que le dijera que Dios tuvo de él misericordia, entonces su carne se enternecería. Él dejaría esa actitud de soberbia. Dios algunas veces nos deja sufrir, no para castigarnos, sino para llevarnos a la reflexión, para hacernos crecer espiritualmente. Así pensemos, hermanos. Entonces, si alguno de ustedes piensa que ya no soporta, que ya no aguanta más y está pensando en acabar con su matrimonio, cambie esos pensamientos y comience a rogar a Dios para que Dios le dé fortaleza. Usted no ore como alguna mujer oraba por su esposo. Su esposo era muy terco, muy necio. Y entonces aquella mujer oraba diciendo: Señor, ilumínalo o elimínalo. Hay que pedir que Dios nos ilumine. No confundan iluminar con eliminar. Suena más o menos parecido. Pídanle a Dios que les dote de paciencia, que les dé más fortaleza. Si hay que sufrir, alabado sea Dios. Ofrezcan su sufrimiento como una ofrenda a Dios. ¿Se acuerdan cuando David huía, cuando su hijo Absalón le quiso arrebatar el reino? Los hombres cercanos a David le dijeron: vete de Jerusalén, porque Absalón está tomando fuerza, y cuando llegue aquí a Jerusalén te va a destrozar. Y entonces el pueblo se le va a unir al ver que él acabó contigo. Mejor vete con tu familia. Y David oyó el consejo y se fue. Y cuando él iba huyendo, un descendiente de la familia de Saúl, el anterior rey, David y sus hombres iban así por un vado, y desde lo alto en ese barranco, aquel hombre llamado Semeí apareció y comenzó a echarles tierra y piedras
y a maldecir a David. ¡Ea! ¡Qué bueno que Dios te dio tu merecido! Así como tú le quitaste el reino a Saúl, Dios te lo ha quitado a ti, porque eres un hombre asesino. Y seguía maldiciendo y aventándole tierra y piedras. Uno de los sobrinos de David le dice: Señor el rey, ¿por qué permites que ese hombre te maldiga? Tú nada más dime, yo voy y le corto la cabeza. Y David le dijo: ¿qué tengo contigo? Déjalo que me maldiga. Dios le ha permitido que me maldiga. Y quizá Dios se apiade de mí al ver mi sufrimiento. Así pensemos, hermanos. Si la estás pasando mal, pídele a Dios que te fortalezca, que te dé sabiduría, que te ayude a vencer el mal con el bien. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es elegir a Dios aún por sobre nosotros. Si hay que sufrir, ofrece tu sacrificio, tu sufrimiento a Dios. Aunque tú pienses: es que ya no aguanto. Sabes que cuando nosotros decimos ya no aguanto, estamos olvidando lo que Dios dice en su palabra. Y Dios en su palabra dice algo distinto. Mira, hermano, vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha venido tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Este versículo nos dice varias cosas que son totalmente importantes. Toda prueba que nosotros tengamos no es angelical, no es de otro planeta, para que digamos: no, es que eso yo no puedo con eso, eso es de los marcianos, de los extraterrestres, ellos sí son poderosos. Yo soy muy débil y me están poniendo una prueba así fuera de mi capacidad. No. Dice Pablo: la tentación, la prueba por la que tú estás pasando es humana. Todos los seres humanos pasan por estas situaciones. Y lo que tú estás pasando es humano. No es por sobre tus fuerzas. Más fiel es Dios. Nunca olviden que Dios es fiel. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Aunque algunas veces nos parezca como que se tarda, no te desesperes. Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel. Dios no habla solo por hablar. Lo que Dios dice, lo hace. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Aunque en tu opinión pienses: esto ya no lo soporto. No. Dios dice que lo que tú estás pasando lo puedes soportar. Un ejemplo: cada ser humano tenemos una contextura física distinta. Quizás si alguien pone sobre mí un bulto de 40 kilos, con un poquito de esfuerzo yo lo voy a soportar.
pero puedo soportar 40 kilos encima de mí. Pero si alguien pone sobre mí 60 o 70 kilos, me arruina. No puedo soportar 70 kilos sobre mí. Hay quienes sí. Hay hombres que inclusive 100 kilos los cargan, ¿no? Su contextura es diferente. Dios a cada quien nos va a poner una carga que podamos soportar. Dios me ve a mí y dice a David, pone una de 40 kilos, con un poco de esfuerzo, aunque se queje, puedo aguantar 40 kilos. No le pongas 60, porque lo vas a lastimar. Así es Dios. Aunque nosotros digamos, no, ya no puedo. Y muchos de los que se han separado, esa es su respuesta, es que ya no aguantaba. ¿Por qué ya no aguantabas? Más bien no querías aguantar, ya no quería aguantar. Pero sí podías aguantar, porque la gracia de Dios es mayor. Y Dios ha prometido que no dejará que podamos llevar una carga más allá de la que podamos nosotros soportar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida. Aunque nosotros pensemos que no hay escapatoria, que estamos arruinados, Dios fiel dice en su palabra que nos va a dar la salida. Tal vez nosotros quisiéramos ya, pero Dios tiene un plan. Y tengamos la confianza, esto que estás pasando no es para siempre. Dios te va a dar la salida. ¿Para qué? Para que podáis aguantar. Si nosotros respetamos a Dios y a su palabra, vamos a creer en esto. Entonces, que ninguno piense que su situación es insoportable y por eso va a terminar con ella. No, hermanos. Podemos resistir. No nos gusta sufrir. Es como, por ejemplo, si alguien nos está pisando un pie. ¿Duele cuando alguien te pisa? Duele. Y a lo mejor todavía así te remueve. Duele. Pero podemos soportar. Pero como no estamos preparados para soportar, porque nuestros padres no quieren que suframos, entonces no estamos habituados al dolor. Y cualquier dolor queremos que se desaparezca en el momento. Y lo que sucede es que Dios algunas veces deja ese dolor hasta que se cumpla el propósito que Él tiene con nosotros. Dios algún propósito tiene, hermanos. Tener a Dios en primer lugar es respetar su palabra, es creer lo que Dios nos diga en su palabra. Sexto, la palabra que transforma. Y menciono aquí, hermanos, el poder de la palabra de Dios para que lo recordemos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la función de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no solamente nos es útil para que podamos contender con otros creyentes, para que podamos interpretar algún versículo y mostrar que otros
lo están haciendo mal, que están equivocados. La palabra no solo tiene esa finalidad. Aquí nos dice el texto que la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdadero. Hay muchas cosas falsas en la vida y la palabra de Dios nos da lo que es auténtico y verdadero. La palabra de Dios nos sirve para hacernos ver lo que está mal hecho. Por eso Pablo dice en una de sus cartas: la palabra de Dios gobierne vuestros corazones. Sed llenos de la palabra. Allí la palabra gobierne se refiere a un árbitro. Muchos de los problemas en los matrimonios es porque cada uno de nosotros queremos tener la razón. Y algunas veces nos mantenemos en nuestra razón. Pero cuando la palabra de Dios es la que es el árbitro, cuando no se hace lo que yo digo o lo que mi esposa dice, sino que la palabra dice, entonces las cosas cambian. Y esa es la función de la palabra, hermanos: mostrarnos cuando estamos equivocados. Atención, mis hermanos, cuando ustedes tengan diferencias y cuando cada uno piense que tiene la razón y ninguno quiere ceder, acudamos a Dios, acudamos a su palabra. No caigan en la tentación de acudir con sus hijos. Hay esposos y esposas que cuando ven una situación así tan tensa, tan difícil, recurren a los hijos para que los hijos sean como el árbitro, como el juez, el que diga: no, mamá, pues tú tienes razón, mi papá se equivocaba, ya sabía. Queremos tener a alguien que nos respalde, pero no los hijos, hermanos. No involucren a sus hijos en sus problemas matrimoniales. No pongan a sus hijos en ese conflicto. Qué difícil es para un hijo tener que elegir entre papá o mamá, porque ellos aman a ambos. Y es muy triste cuando alguna mamá ha hecho que los hijos aborrezcan al padre por todo lo que ella les cuenta. No, mi hijo, si tú supieras lo que me ha hecho tu papá, un día te voy a contar. Y entonces los hijos dicen: pues ¿qué le haría a mi papá? Tan bueno que se ve mi papá. Y mi mamá dice que le ha hecho muchas cosas tristes. Ay, mi papá. Y yo que pensaba que era un buen hombre. Conocí a un matrimonio, hermanos, ya ellos eran ya mayores. Y los hijos, todos ayudaban y atendían a la mamá. Y el papá estaba así como olvidado. No hablaban con él, no lo apoyaban, nada. Y todo era culpa de la mamá, que había llenado la mente de sus hijos con todo lo malo que su esposo le había hecho. No había podido ella guardarlo en su corazón y hablarlo con Dios. Todo se lo hablaba a sus hijos. Y los hijos pues, terminaron aborreciendo al esposo. Así que, hermanos, atentos. No hagan eso, nadie. Aunque ustedes no puedan convencer a su esposo o a su esposa, háblenlo con Dios. Padre, tú sabes lo que está pasando. Hazme entrar en razón. Puede ser que yo sea el que se ha equivocado. Pero si acaso es él o ella, Padre, háblale. Me siento triste, me siento enojado, porque he luchado mucho por eso y no cambia, y se repite y se repite. Tenemos que ir con Dios.
No vayan con sus hijos, no los pongan en ese dilema. Es muy difícil para un hijo y terminarán aborreciendo a papá o a mamá, y esa no es la idea. Entonces, que sea la palabra de Dios el árbitro. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Segundo versículo: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Hebreos 4, versículo 12. Esta versión se titula La Biblia para Todos. Así traduce este versículo. La palabra de Dios no es un libro muerto, no son palabras muertas. La palabra de Dios es viva y funciona. Dios no está haciendo experimentos. Para algunos la palabra de Dios es anacrónica, ya es un libro muy viejo, ya no funciona lo que está allí, pero están totalmente equivocados. Lo que Dios le dijo al ser humano hace 6,000 años, nos lo sigue diciendo a nosotros. Porque Dios nos conoce a los seres humanos. Dios no les dice a los seres humanos del siglo pasado una cosa y a nosotros nos dice: ¿saben qué? Que yo creía que ustedes se portaban así y reaccionaban de esa manera, pero no, ya me di cuenta que no. Así que olviden todo eso que dije el siglo pasado. Ahora es una nueva postura que yo tengo, una nueva enseñanza. Nunca Dios va a hacer eso. Su palabra fue dada, dice la Escritura, para 1000 generaciones. Y esa palabra es viva. No es una palabra muerta. Es una palabra, hermanos, que tiene poder, que obra en nosotros y es eficaz. Dios la ha aprobado. Y aquí el texto dice que es como una espada que corta y penetra hasta lo más profundo del ser. Los psiquiatras han llegado a esas conclusiones. Inclusive hay un ejercicio que se le llama la ventana de Johari. Y Johari son las 2 primeras letras de los nombres de dos estudiosos de la conducta, que después de analizar a los seres humanos, ellos llegaron a esa conclusión y le llaman la ventana de Johari, porque ellos dicen que todos los seres humanos tenemos una ventana a través de la cual los demás pueden ver nuestro interior. Esa ventana tiene 4 hojas. Generalmente las 4 hojas están cerradas. La número 1, nosotros generalmente permitimos que alguien la abra y observe a nuestro interior a través de la hoja número 1. Y cuando él se asoma, lo que ve es cómo me llamo, cuántos años tengo, en qué trabajo, dónde vivo, qué me gusta de comer, qué no me gusta. Lo más sencillo de mi vida se ve en la ventana número 1. Y generalmente permitimos que cualquiera abra esa ventana. Aunque habrá personas que quizás sean más reservadas y aún esa ventana no se la abren a nadie. La número 2, dicen ellos, se la abrimos a las personas de más confianza. Son a esas personas en las que confiamos que vamos a abrirles esa ventana y les diremos: oye, ¿qué crees que hice? ¿Qué crees que me pasó? Y comenzamos a relatarles nosotros,
por lo que estamos pasando. Y les dejamos ver esa parte de nuestra vida que no a todos, solo a los de mayor confianza. La número 3, no se la abrimos a nadie. Hay parte de nuestra vida que nadie sabe lo que hemos hecho, ni aun los de más confianza. Allí está en nuestro secreto, esa parte de nuestra vida que se puede ver a través de la ventana 3. Y la ventana 4, dicen ellos, esa ni nosotros mismos sabemos lo que hay. Hay algo en nuestro preconsciente. Algunas veces nosotros decimos, no sé por qué yo le tengo mucho miedo a la lluvia. Cuando llueve me da mucho miedo. ¿Por qué? No sé. Tengo mucho miedo a meterme al mar. Le tengo mucho miedo a las arañas. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos por qué. Allí está, dicen ellos, en la ventana 4. Que algunos psicoterapeutas, algunos han ensayado con el hipnotismo y dicen que hipnotizan a las personas y les hacen que abra esa ventana número 4 y puedan ver a su interior. Todo eso hasta ahora está en teoría, hermano, no es una realidad. Hay quienes dicen pueden leer la mente, todo es un truco, todo eso es mentira. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, que es como una espada que puede penetrar, hablando de ese ejemplo que les puse, hasta la ventana 4. Eso que ni tú sabes, eso que está en tu ventana 3, que ni a los demás confianza se la abres, la palabra de Dios lo sabe, lo conoce. Eso que los estudiosos quieren llegar a través de la hipnosis, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del alma y del espíritu, a la coyuntura de los huesos. Dice una versión, al tuétano. Todos sabemos lo que es el tuétano, ¿verdad? Lo que está en el interior de los huesos. Hasta allí la palabra de Dios penetra, hermanos, y juzga los pensamientos, cosa que ningún estudioso, ningún psiquiatra, ningún psicólogo puede hacer. Hay personas que inclusive pueden engañar a un psiquiatra. Ellos no tienen ningún poder. Alguien puede fingirse enfermo y engañan a los psiquiatras, porque ellos no tienen esa facultad de ver el pensamiento del ser humano cuando está mintiendo o fingiendo. La palabra de Dios analiza los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. La palabra de Dios, refiriéndose a conducta, puede hacer todo. No necesitamos los cristianos consultar a un psiquiatra o a un psicólogo. No, hermanos. Lamentablemente hoy inclusive algunos pastores, en lugar de clamar a Dios y pedirle a Dios ayuda, lo más fácil es decirle a algún congregante: mira, tu caso pues está difícil, yo te recomiendo que veas a un psiquiatra, que veas a un psicólogo. No necesitamos eso, hermanos. Necesitamos ir con Dios, hablar con Dios, platicar con Dios y dejar que sea su palabra la que transforme, la que juzgue todo lo que hay en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Finalmente, el Salmo 19: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los secretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos,
traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Entonces, si nosotros leemos la palabra, creemos en la palabra, hacemos lo que la palabra dice, mis hermanos, eso es suficiente. Para cualquier problema de carácter, de conducta en lo humano, la palabra de Dios tiene respuesta. No necesitamos de ningún profesional en la conducta. Aunque haya quienes, hermanos, dentro del mismo cristianismo se inclinen por ello. Aunque un psicólogo diga que es cristiano, la palabra de Dios es superior a todo. Y cuando nosotros con sinceridad nos acercamos a Dios, Dios va a ir cambiando todo nuestro ser. Al psicólogo lo podemos engañar, a Dios no. Y cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, deseosos de que Él nos cambie, Dios lo va a hacer, hermanos. Porque Dios tiene poder para hacerlo por medio de su palabra. Yo creo que todos tenemos la experiencia de cómo algo en nuestra vida fue transformado por el poder de Dios y su palabra. Pero no hemos dejado que esa palabra continúe. Pero varios de nosotros podemos recordar lo que antes éramos: avaros, egoístas, mezquinos, irritables, ofensivos. Y algunos cambiamos. Algunos ya no somos eso en una medida al 100%. Se está reduciendo. Y un día tendremos la satisfacción de decir que eso quedó en nuestro pasado. Eso éramos. Como Pablo dijo, eso erais algunos de vosotros, mas ya sois limpios, mas ya sois purificados. Mis hermanos, entonces podemos concluir esa introducción que a mí me pareció muy importante, porque si no creemos en esos principios, por demás será, hermanos, dar una serie de consejos que no van a poder llevarlos a cabo si no tienen el fundamento que es Cristo y su palabra. Entonces, concluyamos. Dios puede transformar todo. Dios puede rehacer nuestras vidas, aunque solo sean bastones quebrados, o seamos un pequeño pábilo que solo está humeando. Dios puede soplar y reavivar la llama. No estemos poniendo parches nuevos en vestiduras viejas. Tenemos que cambiar nuestra vestidura totalmente, hermanos. Es necesario renovar nuestra manera de pensar. Todos esos pensamientos que adquirimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las canciones, de las telenovelas, de las películas, tenemos que dejarlos y llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar sobre lo que creemos acerca de Dios y qué pensamos respecto a Él. Tenemos que creer de una vez por todas que yo no soy el centro de atención. Es Dios, es Jesucristo. Y que nosotros hemos sido llamados para adorarlos, para servirles. Y les servimos haciendo lo que nos dice. Si nosotros servimos a Dios, el Señor Jesucristo prometió: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá
por añadidura. Los gentiles buscan esas cosas, dijo el Señor, que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces, creamos en Dios, sirvámosle a Dios. Y recuerden, servir a Dios no es solo estar en el culto o hacer actividades de iglesia. Servir a Dios es hacer las cosas como Él en su palabra nos pide. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Debe ocupar siempre el primer lugar. Dios ante todo, su palabra ante todo. Creamos que su palabra tiene poder para transformarnos. Dios dijo a través del profeta Isaías que enviaría su palabra como una lluvia y que no volvería a Él hasta que hubiere cumplido el propósito para el cual la envió. Mis hermanos, Dios ha tenido compasión de nosotros. Aquí estamos esta mañana por la misericordia de Dios. Dios conoce lo que tú estás pasando en tu familia, en tu matrimonio. Dios sabe si tu esposa o tu esposo están siendo impertinentes, caprichudos. Dios lo sabe. No estás pasando esto solo. No es la solución que tú busques a otra mujer o a otro hombre. Todos los seres humanos estamos contaminados del pecado. Y aunque alguien más parezca que sí te ama en verdad, que sí está interesado por ti y que va a darte una mejor vida, no caigas en esa trampa. Sin Cristo Jesús, todos los seres humanos estamos destituidos de la gracia de Dios. Sin Cristo Jesús, todos los seres humanos cometemos pecado. Entonces, no te engañes pensando que si tú cambias de esposo o de esposa vas a vivir mejor. No es así. La solución está con Dios. Creamos en Dios. Revisemos cuál ha sido nuestra actitud ante ese Dios todopoderoso. Volvámonos a Él, hagamos su voluntad, pongámoslo en el lugar que Él debe estar. Y si estás pasándola mal, bendice a Dios, sabiendo que Él sabe lo que estás pasando. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, Dios le dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo y yo sé lo que sus opresores le hacen. Mis hermanos, Dios ha visto cómo te trata tu esposa, cómo te trata tu esposo. Él lo sabe, pero está esperando que tú le busques, que tú confíes en Él, que tú creas en su palabra, que tú lo obedezcas, y entonces Dios va a comenzar a actuar. Por eso Dios es tan importante. Quise hacer esta introducción, hermanos, para abordar ahora sí lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra respecto a nuestro matrimonio. Pero si no creemos en Dios y en su palabra, pues es inútil lo que yo vaya a decirles. Por eso debemos de creer y confiar en Dios y en su palabra, y entonces con humildad, con la mejor disposición, leer su palabra y con hambre escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos va a costar trabajo. Dios nunca dijo que obedecerle sería sencillo. ¿Por qué? Porque Dios nos pide vivir como se vive en el cielo y nosotros somos de la tierra. Dios le dijo al profeta Jeremías: ¿podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Podrá un negro cambiar el tono de su piel? ¿O podrá un leopardo quitar las manchas? Así vosotros, si estáis habituados a hacer el mal, ¿cómo podréis hacer el bien?
solo con el poder de Dios. Solo Dios. Y estamos aquí porque creemos en eso, hermanos. Bien, vamos a hacer una pausa y después continuamos.